Las estrellas. En muchos lugares del mundo podemos encontrar templos y monumentos erigidos al sol. Monumentos megalíticos como los de Stonehenge, que se remontan miles de años a una época cuando la humanidad dependía por completo del sol. Con estas piedras podían seguir los cambios del sol a lo largo del año y predecir la llegada de la vital primavera. Los secretos del sol. No es extraño que el sol haya sido siempre adorado como el dios más poderoso. Nos da calor, comida y vida. No hay duda de que la adoración al sol está profundamente arraigada en nuestra mente, aunque ahora nos postramos en la playa en lugar de hacerlo en el suelo de un templo. En esta época de consumismo adoramos al sol por un motivo diferente, como una fuente ilimitada de energía gratuita. Hoy podemos conseguir muchos bienes que utilizan energía solar. Electricidad solar, casas con energía solar y automóviles propulsados por el sol. También mucha gente tiene una calculadora solar, por ejemplo, cuya energía depende de un conjunto de células solares. Tendemos a olvidar que casi toda la energía que consumimos es energía solar. El sol provoca el viento y las olas al calentar la atmósfera. Los combustibles fósiles que quemamos son energía solar almacenada en un pasado muy lejano. Hace millones de años, cuando el clima de nuestro planeta era más cálido, inmensas junglas húmedas como esta florecían sobre la Tierra. Árboles y plantas se alimentaban del sol. Convertían la luz solar en energía que les hacía crecer. Al morir, la vegetación se fue enterrando y petrificando hasta convertirse en vetas de energía acumulada. Hoy extraemos esa luz solar en forma de carbón o petróleo. Es aún más relevante que nosotros también estemos movidos por el sol. Si no fuera por el sol, plantas como las de esta selva, por ejemplo, no podrían crecer. Y si las plantas no crecieran, muchas especies de animales no sobrevivirían. Y si árboles, aves, animales y plantas no sobrevivieran, ¿qué sería de nosotros? La vida ha existido en el planeta Tierra desde hace muchos millones de años. Durante ese tiempo, todas las formas vivientes han desarrollado un equilibrio ecológico muy complejo. Este equilibrio asegura que ninguna especie sea excesivamente dominante sobre las demás, acabando por aniquilarlas. ¿Eso conduciría a su propia extinción? Este equilibrio depende básicamente de la constancia del Sol. Si la energía solar cambiara, esta armonía desaparecería. En el mejor de los casos, solo algunas especies se adaptarían a las nuevas condiciones y sobrevivirían. Y puede que la especie humana no fuera una de ellas. La Tierra podría resultar helada o abrasada y todas las formas de vida acabarían desapareciendo. A pesar de que no hay mucho que podamos hacer, algo más que simple interés académico nos lleva a preguntarnos qué es lo que controla la energía solar. ¿Qué alimenta en último término a nuestra estrella? Durante el siglo pasado, los astrónomos consiguieron medir la temperatura del Sol por primera vez, deduciendo que era de unos 6000 grados Celsius. También sugirieron varias posibilidades sobre cuál podía ser su fuente de energía. Se imaginó que podía ser el carbón, porque en aquella época era el combustible natural más poderoso conocido por el hombre. Pero no tardaron en darse cuenta de que si el Sol estaba compuesto de carbón, no tardaría más de 6000 años en consumirse. Otra suposición era que el Sol recibía energía mediante una lluvia continua de meteoritos que bombardeaban su superficie. Pero no había suficientes meteoritos. También se les ocurrió la idea de que el Sol estaba menguando. Así, el efecto de la compresión podría mantenerlo caliente durante millones de años. Pero no existe el peligro de que termine consumiéndose,
porque está alimentado por una energía impresionante, el poder del átomo. Hemos conseguido liberar la energía del átomo. Esto se realiza a base de calor para transformar la materia en energía pura. Pero este proceso de fisión nuclear deja tras sí peligrosa basura radiactiva. El Sol tiene un medio mucho más limpio y eficaz para aprovechar la energía del átomo. Consiste en fundir los átomos en lugar de dividirlos. En el proyecto JET, en Oxfordshire, los físicos tratan de copiar los procesos que han tenido lugar en el Sol durante los últimos 5.000 millones de años. Dentro de esta sorprendente máquina, los científicos están experimentando con la energía de fusión. Están tratando de fusionar átomos de hidrógeno, que es el elemento más simple del universo. Durante unos segundos el gas puede alcanzar temperaturas de millones de grados. Pero todavía no hemos podido conseguir la fusión en la Tierra. Algún día, los herederos del JET serán capaces de proporcionarnos una energía prácticamente ilimitada. Por mucha energía que podamos producir, siempre será insignificante comparada con la que produce el Sol, que cada segundo convierte 4 millones de toneladas de sí mismo en energía. El Sol es una bola de hidrógeno tan grande que en su interior cabrían 1 millón de tierras. Su reactor nuclear está en su interior, en el núcleo del Sol. Solo allí el gas es lo bastante denso y caliente, unos 14 millones de grados, para poder mantener la fusión nuclear. La energía provocada en esas reacciones tiene un largo camino antes de salir al exterior. Comienza como una explosión abrasadora de radiaciones gamma. En su camino hacia la superficie, los rayos gamma sufren innumerables colisiones con los gases del Sol y van perdiendo su energía. 500.000 años después, habrán perdido tanta energía en la superficie que ésta emergerá en forma de luz y calor. La superficie solar es una visión espantosa. Grandes columnas de gas se elevan y caen, igual que las burbujas en una caldera al fuego. Esa película fue realizada en el Observatorio Solar en el lago llamado Osa Mayor, en California. Este observatorio está en un lago, pero no por razones turísticas. El lago, incluso cuando está helado, mantiene una temperatura estable. Esto iguala el aire que ondea sobre la bóveda. Lo que quiere decir que los astrónomos pueden conseguir fotografías uniformes de la superficie del Sol. El telescopio solar Osa Mayor persigue al Sol con gran precisión. La atmósfera de California, carente de nubes, unida al agua circundante, permite fotografías perfectas. Las cámaras disparan manteniendo un registro constante de la siempre cambiante superficie solar. No hay otra estrella en el universo que podamos estudiar con tanto detalle. Para conseguir fotografías de gran calidad, se necesita un telescopio muy complejo. Pero si lo que se quiere ver son los cambios importantes que se producen en el Sol, se puede hacer de la manera más simple. La forma más segura de ver el Sol consiste en proyectar su poderosa luz a través de una lente sobre una hoja de papel blanco. Así se puede observar el disco completo del Sol proyectado dentro del campo visual. Se balancea por un lado, pero eso no se debe a la agitación del Sol, sino a que la atmósfera superior se mueve a través del Sol y hace que parezca que éste se mueve. Pero hay lugares en el Sol donde el burbujeo natural se ve interrumpido mientras es arrastrado por algún tipo de fuerza. Ahí es donde se enfría, pasando de los aproximadamente 6.000 grados Celsius que tiene el conjunto del disco solar a unos 4.500 grados. Como resultado de este enfriamiento, la superficie solar se oscurece, algo que podemos ver aquí, aquí, aquí y aquí. Estos puntos se llaman manchas solares. Podrían parecer insignificantes en la escala del Sol, pero eso solo demuestra lo enorme que es. Por ejemplo, esta zona del Sol cubre una región que es 10 veces el tamaño de la Tierra.
Esto es solo para principiantes. Cuando se utiliza un telescopio como el que tenemos aquí, se pueden observar esos puntos con todo detalle. Si los contemplamos durante unas horas, parecerá que no cambian. Pero con una cámara de gran velocidad se puede ver cómo se mueven. Los astrónomos descubrieron que el movimiento está ocasionado por la rotación del Sol sobre su eje una vez cada 25 días. Las manchas solares pueden crecer, menguar y a veces dividirse o unirse. La mayoría de las manchas solo dura unos días, pero algunas han permanecido varias semanas. Andy Cameron está en el Observatorio Real de Greenwich, en Inglaterra, observando y modelando manchas. Aunque sus manchas no están en el Sol, sino en una estrella distante. Otras estrellas también tienen manchas, y esto solo es un antiguo intento de reconstruir una imagen de la superficie de otra estrella que sabemos tiene manchas astrales. El método que sirvió para obtener esta imagen es muy parecido al que utiliza la tomografía médica. Usamos la información que teníamos sobre cómo cambia el nivel de la luz de la estrella mientras las manchas se mueven, y luego se traslada a través de su rostro. Reconstruimos las posiciones y el brillo superficial de las manchas solares sobre la cara de la estrella. Aquí se puede ver esa distribución de las manchas. Son centenares de veces más grandes que las mayores manchas solares. La mayor de ellas, mientras llega al disco solar, provoca quizá una depresión de una fracción de un 1% en la luz total del Sol. Por el contrario, cuando este complejo de puntos está sobre la cara de esta estrella, es un 10% más débil que cuando las manchas están fuera de la vista. En el Sol, el número de manchas aumenta o disminuye a lo largo de un período de 11 años, como se puede ver en este gráfico de manchas habidas durante los últimos siglos. En los momentos más bajos el Sol puede estar libre de manchas, mientras que en los más altos siempre hay uno o dos grupos. En este siglo ha habido momentos muy altos en el 60 y en el 90. Se espera otro muy pronto. ¿Qué tiene que ver el vino con todo esto? Parece que existe un vínculo entre las manchas solares y nuestro clima. Algunos aseguran que se consiguen mejores cosechas cuando el Sol se encuentra en su máximo de manchas. Al parecer, cuando en el Sol hay muchas manchas, el clima es más cálido, las uvas maduran mejor y el vino es de más calidad. En realidad, hay algo de cierto en todo esto. Se ha demostrado, por ejemplo, que el mayor número de carreras en el cricket tiene lugar cuando el Sol está en su máximo de manchas. Los cultivadores escoceses de frambuesas también consiguen sus mejores cosechas en esos momentos. Todo tiene que ver con el clima. Por otro lado, la falta de manchas puede traer temperaturas muy bajas. Hubo una época a finales del siglo XVII en que el Sol estuvo libre de manchas durante muchos años. Hizo tanto frío en Inglaterra que el Támesis se heló. Hasta se organizaban fiestas sobre la superficie helada. En realidad, ¿existe esa relación? Depende de cómo se manejen las estadísticas. Sean cuales fueren los efectos que las manchas solares provoquen en el clima, no hay duda de que su influencia va más allá de la superficie solar. Sobre las manchas solares a menudo se encuentran enormes nubes incandescentes llamadas prominencias. Manchas solares y prominencias están íntimamente unidas. Son manifestaciones del potente magnetismo del Sol. Grandes espirales magnéticas ascienden a través de la superficie solar hasta pasar a la atmósfera. Las prominencias fluyen por las líneas de los campos magnéticos. Si dos o más espirales magnéticas se tocan, se produce un cortocircuito. El resultado es una gigantesca explosión, una erupción solar, que es millones de veces más poderosa que cualquier bomba nuclear. Los efectos de estas erupciones se pueden sentir más allá del Sol, mucho más allá. Durante la última guerra mundial, las defensas de radar tuvieron interferencias de radio. Al principio se pensó que los alemanes tenían un arma secreta, pero la fuente de interferencias no dejaba de moverse.
Un hombre fue el encargado de descubrir al verdadero culpable. A mí me daban todos los informes que llegaban. En muchos de ellos estaba registrado el alcance y la dirección de la interferencia. Pudimos comprobar que se movía durante el día. Aquello correspondía a la dirección del Sol. En 2 sitios incluso también conseguía un tipo de elevación. Algunos informes no coincidían con esta idea, pero a mí me pareció que era obvio. El problema solo tenía lugar de día siguiendo al Sol, así que tenía que deberse a la radiación que provenía directamente del Sol. Llamé al observatorio real y me dijeron que había una enorme mancha solar. La mancha solar es un elemento perturbador con enormes campos magnéticos y un montón de partículas, electrones y protones. Salen a diferentes velocidades, algunas de 10.000 kilómetros y otras superiores. Teníamos rayos cósmicos y otras partículas. Por eso pensé que aquello podría ser una fuente de emisión de radio. Me pareció una conclusión lógica. Medio siglo después, en plena era espacial, sabemos que Stanley Hay tenía razón. Partículas altamente cargadas llegan a la Tierra y a la Luna siempre que hay actividad de las manchas solares. Durante el programa americano Apolo se tomaron muy en serio estas partículas solares porque pueden hacer mucho más que interferencias en el radar o en la radio. También pueden perjudicar a los seres humanos. Un astronauta como este amigo se enfrenta a un gran riesgo porque carece de protección. No tiene una atmósfera que amortigue las partículas que son liberadas cada vez que en el Sol se produce una explosión. Con la llegada de nuevos proyectos espaciales, como la construcción de nuevas estaciones e incluso un regreso a la Luna, este es un aspecto de la seguridad de la tripulación en el que no podemos arriesgarnos. Afortunadamente, el diseño de los trajes espaciales es muy sofisticado. Este está compuesto de unas 17 capas de tejido, hecho de metal y fibra sintética, y es poco probable que nada que provenga del Sol pueda penetrar a través de él. Mientras tanto, en la Tierra, nosotros no podemos quejarnos de las llamaradas solares, salvo porque a veces interfieren en nuestros programas de radio y televisión. Las erupciones solares también tienen compensaciones. La visión de una aurora es una de ellas. Estas son las luces del norte, la aurora boreal. Se ve mejor cerca de los polos. Estas imágenes fueron filmadas en una base de investigación en el norte de Alaska. Las cortinas fantasmales a las que vemos moverse a la velocidad real han sido provocadas por partículas cargadas, electrones, que comenzaron su vida entre las llamas solares. Los electrones viajan a la Tierra en lo que llamamos viento solar. En los polos, el campo magnético de la Tierra los canaliza hacia abajo de forma que chocan contra la atmósfera superior, creando luz. Cuando un electrón choca contra una molécula de oxígeno, se emite luz verde. Y si lo hace contra una de nitrógeno, el resultado es luz roja. La fuerza del viento solar depende de lo tormentoso que esté el Sol y de las manchas solares que tenga. Puede ser una suave brisa o una tempestad. Las ondas espaciales han revelado que el viento solar se extiende más allá de la Tierra y afecta a todo nuestro sistema solar. Una de las mejores formas de ver la fuente del viento solar es durante un eclipse total, cuando la Luna bloquea el espectacular resplandor de la parte principal del disco solar. Entonces aparece la corona del Sol, un halo nacarado que luego desaparece en el espacio.
Este vídeo fue grabado durante un eclipse total que tuvo lugar en 1988 en Sumatra, Indonesia. La corona aparece distorsionada debido al complejo campo magnético del Sol. Durante el eclipse fue posible ver las prominencias. La mejor está en la posición de las 11 en punto. Pero el espectáculo fue muy breve. El eclipse duró solo 2 minutos. La mejor manera de observar el Sol y su entorno es desde el espacio. El aire no se interpone en el camino. Se puede ver el Sol contra un cielo en permanente oscuridad. Los astronautas de la Estación Espacial Skylab utilizaron un telescopio especial de rayos X para filmar la candente atmósfera del Sol todos los días mientras rotaba, observando sus sistemas climáticos siempre cambiantes. Esta película recoge 2 meses en la vida del Sol. Ahora también es posible mantener un constante y remoto registro del Sol en días alternos. Esto lo consigue el satélite SLARMAS, famoso después de su dramático rescate por astronautas de una nave espacial. Mediante la creación de un eclipse artificial con un pequeño disco situado delante de la cámara, este satélite puede revelar la verdadera extensión de la corona y las tormentas. Pero en este aspecto, otras estrellas son muy superiores al Sol. Sus fluctuaciones son tan inmensas que la vida resultaría imposible en los planetas circundantes a ellas. Algunas sufren cambios que duran cientos o miles de años. Si otras estrellas tienen cambios a largo plazo, ¿qué ocurre con el Sol? Telescopios como este en el observatorio del lago Osa Mayor vigilan al Sol día tras día, pero solo buscan lo evidente, no persiguen las fluctuaciones de largos periodos. Si se quiere medir las verdaderas fluctuaciones del Sol, será necesario utilizar un telescopio especial enterrado a 1500 metros de profundidad. En una mina de oro en Dakota, los físicos están utilizando un tanque de un fluido limpiador para controlar las reacciones en el núcleo del Sol. Protegidos de todo tipo de radiaciones, pueden atrapar partículas altamente penetrantes, llamadas neutrinos, que salen disparadas directamente por las reacciones en la central energética del Sol. El número de neutrinos atrapados nos indica la rapidez con que tienen lugar las reacciones. A más neutrinos, reacciones más rápidas y más calor en el núcleo solar. Al principio, los físicos predijeron que atraparían un neutrino diario, pero el tanque solo recogió un neutrino cada 3 días. Al parecer, ocurría algo extraño con el Sol. La energía del Sol tarda medio millón de años en llegar desde el centro hasta la superficie. Quiere decir que la actual baja tasa de neutrinos indicaría que dentro de medio millón de años la salida de luz y calor del Sol podría reducirse. En ese caso, nuestros descendientes morirían congelados. La experiencia nos dice que no será así. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia, pero estos cambios nunca han sido tan drásticos como para que desapareciera la vida. Los cambios que se han producido en el Sol de momento han sido suaves en lo que se refiere a nuestro planeta. En conjunto hemos tenido suerte con nuestra estrella. Nos ha servido fielmente durante los últimos 5.000 millones de años y lo seguirá haciendo durante los próximos 5.000. Pero llegará un día en que habrá un cambio que la Tierra no soportará. Ese día será cuando muera el Sol. Su muerte traerá consigo inevitablemente la de la Tierra, pero esperamos que no suponga nuestra muerte, porque entonces, dentro de 5.000 millones de años, nuestros descendientes podrán abandonar este planeta en busca de otro hogar en el mundo de las estrellas. Puede que así, a consecuencia de esto, en el futuro más distante, nuestros descendientes busquen otro planeta en el universo calentado por los rayos de un Sol diferente.